Me llamo Victoriano Rubio, aunque todo el mundo me llama Nano, y me dedico a la producción y dirección audiovisual. Tengo una productora que se llama Matter Films. Hoy vamos a hablar de las terapias alternativas y del New Age, que pude conocer más a fondo cuando dirigí el documental de terapias alternativas El lado oculto. Los biólogos más avispados detallan un crecimiento inusual en el número de avestruces. Sus rutas migratorias parecen haber evolucionado, lejos de los tigres y baobabs de la sabana africana. Hoy se avistan avestruces en el bar de la esquina, en el Congreso de los Diputados o incluso haciendo cola en misa. Eso sí, todos comparten una misma característica. Ante el conflicto, esconden la cabeza bajo tierra. Our body it's the temple that we live in for this moment in time. Los científicos llaman a este fenómeno el efecto avestruz. ¿Tiene solución? Nuestra propuesta: sacar la cabeza del suelo, llamar a los expertos y responder de cara a los debates que se nos plantean como sociedad, sean sobre la vida y la muerte, el sexo de los ángeles o la mejor manera de cocinar un chuletón. ¿Te sumas? En las terapias alternativas se suelen llamar aquellas terapias que van enfocadas a la curación física, mental, psicológica, pero que indagando un poco te das cuenta que suelen ser pseudoterapias, es decir, tienen un poco de parte científica y un poco de parte espiritual. No son totalmente científicas, es decir, desde el ámbito científico no las aprobarán, y siempre tienen un punto por detrás, algunas más muy claramente, otras muy soterrado, de una parte espiritual. En el tema espiritual se abre un abanico enorme, porque todas estas terapias vienen de distintas partes, ¿no? Pueden venir del hinduismo, del budismo, religiones orientales en general, pueden venir del esoterismo, de ciencias ocultas, con lo cual cada terapia te va a introducir la parte espiritual de una manera diferente. Por ejemplo, una muy clara es el Reiki. En el Reiki, para poder sanar dolencias espirituales o físicas, los que ejercen esta terapia pues imponen las manos y hacen invocaciones a energías o espíritus, con lo cual ahí es muy directo y te hablan desde el principio que tú estás invocando a energías. Luego la gente que se ha salido del Reiki pues siempre te cuenta que esas energías son espíritus, y cuando estás llamando a espíritus que no son buenos, pues ya no sabes a lo que estás llamando. Puedes estar llamando a demonios perfectamente, y lo que dicen es que efectivamente estás invocando a demonios, ¿no? Luego tienes otra que es muy soterrada, que es muy sutil, que es la homeopatía, ¿vale? Que está muy extendida. La homeopatía, por ejemplo, tiene un origen esotérico, en el que se hacen unas oraciones en torno a unos productos, en torno a unas flores, se hacen unas invocaciones para poner unas gotitas en unos líquidos que luego te vas a beber. Ya van incluyendo elementos de magia, de invocación, del uso del péndulo para elegir cuál es la sustancia mejor. Las terapias alternativas funcionan. Es decir, si no funcionaran, la gente no estaría ahí metida. Tienen un inicio en el que nos atraen, nos captan, son muy llamativas, y cuando uno está, que somos la mayoría, por no decir todo el mundo, pues con algún conflicto interno, con tristeza, con desazón, cuando la vida le va mal, se agarra de cualquier cosa, y las terapias alternativas son muy llamativas. Y en una primera instancia funcionan, es decir, hay sanaciones, hay mejorías, tanto a nivel físico como psicológico, ¿no? Entonces, por ahí nos enganchan, y ya andando un poco más, por ahí nos engancha el demonio, es decir, nos da una de cal y otra de arena. Y lo que siempre se ve en las personas que llevan muchos años con las terapias es que te sanas de una cosa pero te enfermas de otra, y es como el cuento de nunca acabar. Para mí, una de las peores cosas que tienen todas estas terapias, esta espiritualidad, el gran problema que yo veo es que te centran en el yo. Cada vez estás más metido en ti mismo, que es cierto que hay que cuidarse, hay que amarse a uno mismo para amar a los demás, pero en el cristianismo es un amarte a ti mismo para salir rápido a por los demás, o sea, abrirte a los demás, que es lo que realmente nos hace felices. En todas estas espiritualidades, el centro es uno mismo. Dios, por supuesto, no está, Dios es una energía, es el universo, lo importante soy yo, y hasta que yo no esté bien no me puedo dar a los demás, y como uno nunca está bien, no se da a los demás, con lo cual es la gran trampa que nos tienden para no ser felices. Es un ciclo infinito en el que yo soy el centro, yo me doy vueltas,
y todo lo que no me agrada y lo que me hace infeliz lo separo, siempre. En vez de estar pendiente de los demás, si alguien me ataca o me hace un daño, quizás porque yo tengo que ayudarle. Esa parte se elimina. Y ahora, todo el mundo más egoísta en 3, 2, 1... El yoga es de las terapias alternativas que están más extendidas ahora mismo en Occidente, ¿no? Hay un salón de yoga en cada esquina. ¿Es dañino si yo hago yoga solo por estirar, por encontrarme mejor, por la parte física, si no voy por la parte espiritual? Bueno, pues si esto se lo cuentas a un hinduista o a un budista, se va a reír de ti. O sea, va a decir, es imposible separar la parte espiritual de la parte física. Cada asana, cada posición del yoga es una invocación a un espíritu, ¿vale? O a un dios hindú. Es una invocación. Y aunque tú no quieras, estás invocando. Es como cuando los gestos que tenemos en la Iglesia Católica, es decir, tú puedes santiguarte y esto es la señal de la cruz, estás invocando la protección del Señor. Si tú impones las manos en el nombre del Espíritu Santo para sanar una dolencia o para bendecir también, pues significa algo. Los que conocen la alabanza carismática, si tú abres tu cuerpo, estás abriendo tu corazón a la acción del Espíritu Santo. Cada gesto y por supuesto cada palabra, obviamente si tú te pones a rezar el rosario con el rosario y vas diciendo las Ave Marías, aunque tú tengas poca fe, la Virgen se está metiendo en tu vida. Y de hecho, toda esta gente que está en terapias, ves las conversiones porque están muy abiertas a todo lo espiritual y también están abiertos muchas veces a lo católico, están abiertos al Señor. Como el Señor... pues porque esas personas tienen un rosario metidos en el bolsillo siempre por superstición, al final la Virgen o el Señor se agarran a eso, a esa fe que tienen en ellos para entrar en su vida, ¿no? O sea, hasta los pequeños detalles, pequeños gestos que nosotros hacemos en positivo le sirven al Señor, con lo cual en negativo tienen el mismo efecto. Efectos preternaturales extraños, por así decirlo, hay muchísimos en torno a todas las terapias alternativas, ¿no? Y yo creo que las personas que todavía están dentro las van viviendo, las van haciendo como normales en su vida y hasta que no salen o hasta que no les pasa algo muy gordo no se dan cuenta de que eso no es normal, ¿no? Pues en el documental se ponen varios ejemplos. En el documental hay... todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con constelaciones familiares, que está muy extendido también, que es ponerte en un círculo para sacar cosas de tu pasado. Pero para sacar cosas de tu pasado no es tanto como una terapia, una psicoterapia, sino que gente de tu alrededor encarnan personas de tu pasado muertas. Entonces empiezan a pasar cosas raras, ¿no? Y en el documental se cuenta alguna de cómo empiezan a decir cosas de tu pasado, la opresión que sentían era tremenda, todo el mundo llorando, tirado por el suelo, o sea, llorando mal, o sea, de mucho sufrimiento y cosas que al final sanas un poquito pero te dejan una herida mayor, ¿no? ¡Bravo! ¡Bravo! No, bravo. Luego se cuenta también en el documental como una persona que se iba acercando a Dios después de años de terapia, que iba a hacer un retiro, como la noche en que se decida ir al retiro, debajo de su cama empiezan a salir moscas y moscas y moscas, que no se sabían de dónde salían, miles de moscas en la habitación, ¿no? Y empiezan a huir y está Isabel, que sale en el documental, y su marido pues echando moscas de la habitación porque no paraban de salir, ¿no? Uno de los nombres del demonio es el señor de las moscas. Otro tema que este es un poco peliagudo porque sí está muchísimo más extendido, que es el mindfulness. El mindfulness no es más que la occidentalización de un tipo de meditación budista, que le han puesto un nombre inglés para que suene más bonito, pero es una meditación budista, en el que yo soy el centro, tienes que vivir el presente y olvidarte de todo, ¿no? Esto, como dice el padre Luzón en el documental, te seca el corazón. Yo he conocido a una persona que hacía mindfulness y efectivamente había conseguido sanar o recolocar su vida en una dirección y esa dirección era la frialdad absoluta. Ante todo afecto externo, él daba frialdad. Era una persona correcta, pero absolutamente fría, sin sentimientos. Y en general, yo las personas con las que voy tratando, que tocan todas estas terapias, son personas que cada día las puedes ver un poco más centradas en sí mismas, solo hablan de lo suyo y mi experiencia es que en vez de encontrar la felicidad,
van estando un poquito más hundidas cada vez. Yo creo que esto dentro de la Iglesia está proliferando por desconocimiento, obviamente, porque yo creo que en muchos lugares hay una fe tan racional que no son conscientes de que algo tan espiritual puede hacer daño, o sea, como algo tan sobrenatural se puede incrustar en lo espiritual, porque aparentemente, por ejemplo, hay universidades aparentemente muy católicas que tienen mindfulness. Hay monasterios donde se hacen cursos de yoga, incluso parroquias donde se hace reiki. ¿Por qué? Pues porque no somos conscientes de que la realidad sobrenatural y espiritual existe. Entonces vale todo. Mientras no sea inmoral, vale todo. Con lo cual yo creo que es muy importante formarse, es muy importante leer el único documento que hay de la Iglesia Católica, que es Jesucristo, portador del agua de la vida, me parece del año 2007. Habla de una manera muy objetiva, muy desapasionada, y es un documento muy interesante para tener un marco general para saber por dónde van todas estas terapias. Luego está otro documento que es de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos sobre el Reiki, que también es muy interesante, y hay muy pocos documentos oficiales de la Iglesia. Hay que hacer un poco de crítica interna, es decir, y eso sale en el documento del Vaticano. Los católicos tenemos un poquito de culpa. ¿Cuál es ese poquito de culpa? Que nos hemos centrado más en la parte moral y doctrinal, por así decirlo, que hay que tenerla, es súper necesaria. Pero también hay que meter toda la parte que es central en el Evangelio, que Jesús vino a sanarnos. Jesús nos sana. Jesús vino a quitarnos el yugo. Es decir, hay que presentar, primero vivirlo, conocerlo, hacer el esfuerzo por conocer a ese Dios todopoderoso, a ese Padre bueno y a ese Jesús sanador, y presentarlo a los demás, porque la gente tiene sed. La idea de hacer el documental sale hablando con Belén Perales del Rosario de las 11, porque los dos teníamos esa inquietud, los dos habíamos vivido cosas cercanas a las terapias alternativas, al New Age, y veíamos como la necesidad de contar todo esto. Y el resultado fue increíble, aparte de que fue un documental muy llevado por el Espíritu Santo, todos los testimonios que salen, que dieron generosamente, que fue un esfuerzo tremendo por cada uno de los que salen, nos fue descubriendo muchísimo más de lo que pensábamos conocer. De hecho, el final del documental, si lo ves, hicimos una lista cotejando, o sea, ahí solo salen terapias que son 100% alternativas, o sea, que son dañinas. Hay muchas más que están en stand-by, pero esas son, ojo, cuidado, ¿no? Ojo, cuidado con donde te metes. Es un mundo extensísimo, interminable.